Bueno, muchísimas gracias, Dani, por este tiempo que nos permitís para conversar. Así que gracias de ya. Voy a hacer una breve presentación para quien no te conozca. Estamos con Dani Lere, él es licenciado en Ciencias Políticas, experto en terrorismo, crimen organizado y periodista. Y consultor, como mi caso, que te requerí para poder consultarte estos temas que ahora vamos a abordar. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vos por la invitación. Te agrego un puntito más. Eh, Soy parte y dirijo junto a otros miembros el FACA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Muy bien, perfecto. Pasado entonces el tema. Dani, ¿de dónde surge esta defensa de la izquierda hacia el terrorismo de Hamas? Bueno, hay que entender que lo que estamos viviendo no es espontáneo, no es casual. Eh, Estos son décadas, es el resultado de décadas de un trabajo de ingeniería social. Ingeniería social que se encarga de dividir al mundo en dos, entre víctimas y victimarios, ¿sí? Eh, y ahí es donde vemos una unión antinatural entre el Islam radical y la izquierda. Se juntan junto con otros colectivos como el feminismo, el movimiento LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. En esta narrativa, en esta construcción social de muchos años, todos son víctimas y no importa lo que hagan, siempre son víctimas. Y el victimario siempre es victimario, así haya recibido la agresión. Entonces, en esta unión antinatura entre el Islam radical y la izquierda, donde la izquierda ve al Islam como un aliado en la lucha contra el capitalismo y demás, es que se vienen financiando durante mucho tiempo universidades. Entonces, esto no es casual. Lo que vimos en Estados Unidos y en otras universidades del mundo es una estrategia bien planificada donde se va adoctrinando gente en pos de esta lucha. Vos fíjate que lo que estamos viendo hoy, esta defensa de los grupos terroristas por parte de la izquierda, o si querés esta ola de antisemitismo, que en realidad va de la mano, después te explico por qué, eh, aparece justo después de la peor masacre que sufrimos los judíos desde la creación del Estado de Israel. Entonces, ni siquiera sirve como excusa el 7 de octubre, no es una excusa. ¿Cuál es la excusa? Que los judíos fuimos masacrados, que violaron mujeres, que quemaron bebés chicos vivos. Entonces no hay excusa, simplemente estaban esperando la chispa para sacar a la luz todo este tiempo de trabajo, de décadas y décadas de financiamiento. Qatar solo ha financiado en los últimos 10 o 12 años las universidades de Estados Unidos por un monto aproximado de 5.000 millones de dólares. Entonces, eso tiene que quedar claro, no es casual, es una estrategia que hay detrás de todo esto. Y por eso vemos hoy, debajo de un mismo paraguas protector, a la izquierda, al Islam radical, a estos movimientos que te digo. Y queda claro eso cuando vos ves, por ejemplo, que las feministas no defienden a todas las feministas. Las feministas no pidieron por la mayoría, por las judías. ¿Se entiende? Los organismos de derechos humanos no pidieron por los secuestrados israelíes. UNICEF después de un año levantó la voz por los chicos. Médicos Sin Fronteras, lo mismo. Entonces, no es casual. Si vos le buscás el lado ideológico, no es casual. Y el antisemitismo es un flagelo absolutamente irracional. De ahí que es muy difícil entender racionalmente de qué se trata. En un momento el antisemitismo es de derecha, ahora es de izquierda, pero lo que Eso queda quiero que claro. profundicemos porque no lo entendí. No lo entiendo en algunos personajes y ahora quisiera Ahora preguntarte hablamos, más. si querés, de los personajes puntuales, pero para que se entienda por qué mezclo la defensa de la izquierda de Hamás o del terrorismo con el antisemitismo es que hay que entender que en la actualidad el antisemitismo no se descarga sobre los judíos, propiamente dichos. Digamos, el antisemitismo hoy es vergonzoso, es tímido. Los típicos discursos antisemitas de antaño, que era sobre el judío avaro, el judío, te insultaban por judío, hoy casi no existen. Hoy el antisemitismo se descarga sobre el Estado de Israel, sobre el Estado judío, el único Estado judío. De ahí que antisionismo es antisemitismo, y lo digo porque muchos antisemitas vergonzosos intentan escudarse detrás de la máscara de yo no soy antisemita, soy antisionista. Bueno, en la actualidad es lo mismo. El antisionismo se descarga sobre el Estado de Israel y es la forma moderna del antisemitismo. Y quiero aclarar algo más. ¿Qué es el sionismo? El sionismo no es otra cosa que el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en Israel. Entonces, antisionismo, si bien digo, es estar en contra del derecho a existir del único Estado judío.
Bien, entendido eso, podemos empezar a hablar, si querés, de ciertos actores. Pero déjame ahondar un poquito en este trabajo, esta ingeniería social que yo Sí, te mencionaba de décadas. sí, sí. Fíjate a qué punto llega, que han instalado una feroz narrativa donde quien masacró, quien violó, quien cometió las peores aberraciones, es visto como víctima. Y entonces, ¿qué logra eso? Que defender al Estado judío parezca que sea algo raro, que pegarle sea barato, y no es otra cosa que lo que se hizo en su momento con los judíos, deshumanizarlo. De ahí que todo discurso va contra Israel genocida, que en Israel hay apartheid, que todo lo que venimos hablando. Pero en realidad es todo falso. Y si querés, después podemos andar en cada uno de estos mitos para que veas cómo funcionó esta estrategia. Pero fíjate hasta qué punto esta estrategia narrativa de crear este discurso se instaló, que el mundo vio de las propias cámaras de los terroristas cómo cometían la masacre. Lo vieron todos. Todos escucharon a ese joven terrorista palestino que hablaba con sus padres por teléfono, orgulloso de haber matado a 10 judíos. No sé si recordás, se subió el audio. Y Fue sin embargo, fuerte, el mundo, sí, muy y sin fuerte. embargo, el mundo no condenó unánimemente. ¿Por qué? Porque toda esta narrativa, producto de esta Mm. ingeniería social que yo te voy contando, fue instalando que Israel era el victimario y que todo lo que hacían las pobres víctimas era un acto de rebeldía. ¿Se entiende? Entonces, fíjate que hasta muchos periodistas o famosos judíos con micrófono son temerosos de hablar, porque la moda instalada del antisemitismo moderno es muy fuerte. Y eso es producto, te repito, del Islam radical y la izquierda. Y por eso vas a escuchar en Argentina muchos diputados de izquierda Sí. hasta jurar por el Sí, genocidio. sí, sí, la verdad es terrible. Ahí fue un poco la suma de todas las cosas. Igual yo estoy, la verdad, en lo personal, muy mal por el 7 de octubre, ¿no? O sea, no puedo entender que la humanidad toda no castigue, no condene. Y ¿sabés qué me hace saltar las tripas? Más allá de los personajes que ahora le vamos a poner nombre y apellido a nivel local. Por ejemplo, la vicepresidenta primera de España, Yolanda Díaz, claramente hablando de Palestina será libre desde el río hasta el mar, con todo lo que eso significa. Porque que cuatro infelices, de alguna manera, sabemos que quizá han estimulado algunos por no sé, la fatiga mental y otros por movimientos que económicamente los sostienen, puedan levantar una bandera y gritar. Pero que llegue a esos niveles del Estado. Es que sí, primero aclaremos que para los que no saben que Palestina desde el río libre, desde el río hasta el mar En el significa otra programa lo cosa, aclaré, por eso ya ok, lo que un hice y llamado al genocidio. exactamente. Ahora, cuando yo te decía que esto era un trabajo de ingeniería social y que habían puesto mucha plata en las universidades, no es solamente en las universidades, sino que este entramado se encargó también de cooptar y financiar gobiernos alrededor del mundo, gobiernos generalmente de tendencia de izquierda, gobiernos populistas, además, donde un líder dice que hoy es Navidad y salen todos de Papá Noel a la calle. Entonces es más fácil convencer a las masas. Yo te hablaba solo de las universidades, pero ha habido mucho dinero comprando gobiernos, comprando partidos políticos, comprando militancia, y Yolanda Díaz o el gobierno español no es exento. Podemos ver cómo, por ejemplo, Pedro Sánchez abiertamente vive condenando a Israel. O cuando Israel se defiende, vive diciendo que Israel atacó a las fuerzas de paz en el Líbano, cuando las fuerzas de paz en el Líbano los últimos 18 años fueron cómplices de Hezbollah. Entonces, hay toda la narrativa está dada vuelta, y como el mundo está dividido en dos en esta narrativa, no solo con Israel, ¿no? Sino en Sí, este con choque todo. de civilizaciones, porque tenemos que entender que lo que empieza por los judíos no termina por los judíos. Exacto. En realidad van por Occidente, van por nuestras libertades. Y hay mucho idiota útil comprado por esta ideología que no puede ver más allá de sus narices y de su propio bolsillo. Pero vos fíjate que más allá del ejemplo de España, no es nuevo que Irán extendió sus tentáculos a toda América Latina. Yo siempre digo que Venezuela es la Siria de la región y a partir de ahí se extendió para todos lados. Te iba a preguntar de Bolivia, si, bueno, vos que estás en el tema, todo esto que se está escuchando acerca de bases de entrenamiento y personal de Hamas, Hezbollah, Irán, ahí en Bolivia, ¿no? Al lado Cuando yo nuestro, o te, sea, al lado, encima nuestro, Sí, a la vuelta de la esquina. Cuando a yo la te vuelta de decía la esquina. que Irán extendió los tentáculos, su puerta de entrada
fue Venezuela. Por eso yo digo que Venezuela es la Siria de la región. Y no solo hay todo lo que decís, sino que hay compras de armamentos, compra de drones. Venezuela entregó cientos y miles de pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah. Sabemos lo que es la triple frontera. Sí, se extendió a Colombia, se extendió a Bolivia, un poco Brasil, Nicaragua, Cuba. Claramente que los tenemos a la vuelta de la esquina. Nada de lo que se dice es mentira y todavía puede ser peor. Por eso creo que tenemos que abrirle los ojos a la gente y entender que lo que empieza por los judíos no termina por los judíos y que el No, no. conflicto en Medio Oriente tranquilamente puede desencadenar acciones en nuestra región. El concepto proporcionalidad, ¿no? Que se le reclama a Israel, y si querés hagamos un breve, ahí sí hagamos un breve comentario explicando qué significa eso. ¿Es lo que se impuso acá en Argentina en los 80 con el terrorismo de Estado? Más o menos el concepto. El concepto de proporcionalidad es es una parte más de esta narrativa que yo antes, en el último punto que me falta agregarte, es que viene acompañada de una campaña de desinformación, ¿no? De campaña de desinformación de la que son parte políticos, figuras de la cultura y muchos medios de desinformación. No quiero decir todos los medios, sino muchos medios de desinformación. Y ahí entra la palabra proporcionalidad, porque es una de las excusas para tratar de que Israel no se defienda, ¿sí? Es decir, el antisemita ama y celebra cuando Israel es atacado, pero pide por favor que Israel pare cuando se defienda. Entonces, ¿qué es proporcionalidad? Lo que aducen es que Israel debe devolver el ataque con una fuerza igual o similar a con la que fue atacado, ¿no? En este caso lo que dicen, lo que aducen es, se basan en las cifras falsas que jamás hace correr por el mundo y dicen, pero en Israel solo murieron un poco más de 1.200 personas, solo, un poco Mm. más de 1.200 personas. Y en Gaza ya murieron 40.000. Entonces es desproporcional la respuesta de Israel y en eso se basan, ¿no? Pero mirá lo que es la cuestión, porque Israel entra a Gaza para recuperar a los secuestrados y para destruir en todo lo que sea posible al grupo terrorista Hamas y para asegurarse de que no vuelva a ocurrir un nuevo 7 de octubre. ¿Por qué? Porque los terroristas vienen amenazando con un nuevo 7 de octubre todos los días. Ahora, ¿qué hubiera pasado si jamás liberaba a todos los secuestrados? Probablemente la guerra no hubiera avanzado tanto. ¿Cuál sería? Yo me pregunto, porque muchos saben lo que dicen. Ok, cuando piden proporcionalidad, ¿qué sería proporcionalidad? ¿Que Israel entre y viole mujeres? ¿Que decapite chicos? ¿Que ate a gente y las queme vivas? Yo te agrego algo más que eso, que creo que es más significativo de lo que sería proporcionalidad. ¿Qué debería hacer Israel? ¿Debería tirar en Gaza los miles y miles y miles de cohetes que los terroristas palestinos tiran contra Israel? Eso sería proporcionalidad. Si desde Gaza tiran 20.000 cohetes, ¿Israel debería tirar 20.000 cohetes? Nunca habría proporcionalidad, porque siempre le buscan la vuelta para dejar a Israel como el victimario, como el fuerte de la película, cuando lo que es cierto es que jamás entró en Israel, que esta gente compara, cuando pide proporcionalidad, compara un grupo terrorista con un Estado democrático. No hay proporcionalidad alguna y la proporcionalidad es usada solamente como una herramienta para pedir que Israel pare sus ataques y no intente recuperar a sus secuestrados. En un tuit justamente en tu cuenta, descubrí una entrevista que le hizo Tenenbaum a Moldavsky, que la voy a pasar en el programa, una parte, no todo, pero hay algo, bueno, me impactó mucho cómo explica Moldavsky todo esto y habla justamente habla de la proporcionalidad que reclaman y también habla de una paz de mierda, dígase, entiéndase entre comillas, y él lo Sí. explica. Digamos, habla de que es el nombre que un autor le puso al concepto. ¿Qué es la paz de mierda, Dani? A lo que se refiere con la paz de mierda significa que hasta el 7 de octubre, dentro de lo que se podía, había paz, había un cese al fuego. Mentiroso, porque caían cohetes, suenan las alarmas cada tanto en Israel, los civiles se tienen que escudar, que proteger. Pero era una paz. No era lo que estamos viendo hoy, no eran tiempos de guerra. Lo que estamos viviendo hoy es un tiempo de guerra, abierto, como no ocurría hace mucho en Israel, porque podrían ocurrir campañas en el Líbano, alguna campaña puntual en Gaza. Pero lo que estamos viviendo hoy son tiempos de guerra. Una paz de mierda o significa el saber que tenés al enemigo del otro lado, pero hay como un pacto de no agresión. Y la vida continúa de los dos lados. Bueno, hoy ya no existe más, que es un poco lo que dijo Moldavsky.
Hoy no existe más esa paz de mierda. Hoy ya no podés confiar en el que está del otro lado. Vos sabés que el discurso de Moldavsky es bastante parecido a los personajes que probablemente en un rato mencionemos, pero a partir del 7 de octubre, él dijo, pará, entraron y nos masacraron. Yo tengo familia acá, entraron y masacraron a mi pueblo. A la mayoría, te cuento, o le cuento a la gente, la mayoría de las víctimas y los secuestrados es gente que bregaba por la paz. La gente del sur de Israel, generalmente de los kibutzim, era gente que tenía una tendencia a los dos estados, a la paz, había mucho activista por la paz. Y los mataron igual. No les preguntaron cuál era su ideología o su postura política. Y ahí es un poco lo que Moldavsky dice, que dice, Berko no duraría un minuto, creo que dijo, sin que le peguen un bombazo en la frente. Bueno, eso es un poco la paz de mierda, saber que estás rodeado por tus enemigos, pero que hace una tensa calma. Eh, yo creo que después del 7 de octubre Israel se decidió a recuperar su poder de disuasión y ahora es el momento de ir por todo, entiéndase, garantizar la seguridad del Estado de Israel y que no vuelva a ocurrir una nueva masacre como vienen prometiendo día tras día. También voy a pasar en el programa, digamos, esto lo estamos grabando antes del viernes por una cuestión de agenda nuestra, pero venía postergando este tema porque con Gabriel justamente había querido tener esta entrevista con vos, esta charla con vos para poder pasar el tema. En varios programas he nombrado y justamente del año nuevo que se dio cerca del 7 de octubre, compartí el dolor de todo el pueblo de Israel, pero también de todos los seres humanos, porque la verdad no es un tema solamente del pueblo judío, que como vos decís, es la punta, es lo que les han puesto, es lo que se puede vender fácil si querés. ¿Por qué? Porque está la plata de todo, bueno, toda una porquería. Ahora, ¿por qué? Romina Mangel, justamente Berkov y demás estaban en esa entrevista, dice, nadie se pone colorado por ser antisemita. En esta época está hablando, ¿no? Sí, yo empecé diciéndote en realidad que el antisemita es vergonzoso. En realidad lo que yo le agregaría a lo que dice Romina es el antisionista no se pone colorado, ¿no? Que en definitiva es lo mismo, pero para no parecer incoherente con lo que dije antes. No se pone colorado por esto que te decía, porque ser antisionista o antisemita hoy está de moda. Es la Pero a moda. ver, para aclarar esto, hay judíos de religión, de cualquier país, que hayan nacido en cualquier país del mundo, que no estén de acuerdo con que Israel o el pueblo judío tenga un Estado como Israel. Yo te voy a responder, hay judíos antisemitas. Y yo te dije que el antisemitismo es antisionismo o antisionismo es antisemitismo. Entonces, hay judíos que estén en contra de la existencia de Israel. Para mí eso es antisemitismo. Porque estar en contra de la existencia del único Estado judío es antisemitismo. Ahora, después cada uno, yo no quiero ser, no soy catador de judíos o de judaísmo y lo aclaro porque el hermano del ex canciller Timmerman me ha acusado en las redes de ser catador de judíos. Pero en realidad lo que yo hago es tratar de a ver, que se entienda, un judío que habla contra el Estado de Israel es muy fuerte para ser usado contra el pueblo judío, contra Israel. Entonces yo lo que trato de hacer es desacreditarlos con su propia historia pasada. Es decir, si por ejemplo un tal Iván Zeta, que es de Judíes por Palestina, hoy es el amigo el amigo judío de muchos para hablar contra nosotros, bueno, yo busco y encuentro que ese Iván Zeta hace muchos años tuiteó que él renegaba de su judaísmo. Entonces, yo no soy catador de judíos, pero sí sé que muchos que son utilizados hoy en realidad reniegan de su judaísmo. Con lo cual, críticas puede haber siempre, críticas contra el Estado de Israel, como contra cualquier Estado puede haberlo. Ahora, negar el derecho de existir al único Estado judío es antisemitismo. ¿Hay judíos antisemitas? Hay. Y se llama autoodio. Y hay muchos judíos hay judíos que tienen autoodio. No es casual que esta ola de periodistas judíos que le empezaron a levantar la voz, ¿sabes cuándo empezó? Empezó cuando se cumplieron los 30 años del atentado a la AMIA. Y el Sí, presidente de AMIA, Amos Linetsky, dio un discurso que para mí fue el mejor discurso que yo le escuché a un presidente de AMIA, que no sí. solo habló del atentado, sino que habló de la situación en Israel y obviamente le pegó a todos los colectivos
que no levantaron la voz por Israel, es decir, a las feministas que no hablaron por las mujeres de Israel, etcétera, etcétera. Ese mismo día, estos periodistas judíos de izquierda fueron usados contra el presidente de AMIA, contra Israel, contra el pueblo judío. Puede ser De contra la vuelta. DAIA también, como Sí, sí, Ari hablo contra las y instituciones. AFLAC. Digo AMIA porque habló el presidente de la AMIA, Sí, pero sí. claramente contra las instituciones de la comunidad judía. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el ejemplo de Norman Brisky, y Norman Brisky ha dicho abiertamente que ya no se considera judío, pero claro, hoy es el amigo judío para usarlo en contra de nuestra realidad. Norman Brisky, creo que fue el 3 o el 4 de noviembre, a menos de un mes de la masacre de Hamas, salió a decir que Israel era una implantación colonialista de Estados Unidos, o sea digamos, de vuelta, no soy catador de judíos, pero claramente no amo al pueblo judío. Entonces, hay judíos antisemitas, hay judíos que tienen mucho autoodio. Qué triste, muy triste, porque finalmente estamos hablando de vidas, ¿no? Como Finalmente estamos las hablando 101 vidas que todavía están secuestradas. Y hablando de eso, ¿cuántos fueron el total de los secuestrados, Dani? 251 fueron los Y secuestrados. quedan 101. Quedan 101 de los cuales ¿Hay se cree señales de que... vida? lo que se sabe es que habría una cantidad importante, se habla de unos 30 y pico, 40, que no estarían con vida. Negociaciones jamás, ¿no? Jamás con J, ¿no? Quiere decir no existen. No, no, pero yo soy muy optimista que a partir de la eliminación de hace unos días del líder de Hamas, Sinwar, se puede abrir un frente de negociación por dos motivos. Primero, porque Israel hoy tiene una postura mucho más fuerte, una posición mucho más fuerte, está claramente ganando la guerra, claramente destruyó militarmente a Hamas, hoy queda una guerra de guerrilla. Pero además Sinwar era el principal problema para la negociación porque era una figura muy fuerte que se oponía a esto. Entonces yo veo la posibilidad de que empiece a haber nuevas negociaciones y ojalá se llegue a buen término y los secuestrados puedan regresar a Israel. Las redes dicen mucho, como todo, ¿no? Y no sé si es verdad o es mentira, que a partir justamente de que se pudo terminar con la vida de este asesino, en el pueblo palestino o en el pueblo gazatí hay una especie de cambio. ¿Será verdad? Porque seguramente también ahí hay víctimas del terrorismo, ¿no? Sí. Sí, mirá, alguno ha dicho alguna vez o suelen decir, la gente enojada suele decir no hay civiles inocentes en Gaza, o porque te muestran las imágenes del 7 de octubre donde muchos civiles entraron a cometer la masacre o vejaban a los cuerpos cuando entraban en Gaza. Yo no pienso así, claramente hay muchos civiles inocentes, muchos civiles que se oponen a Hamas. Yo he compartido documentales de gente que ha entrevistado a gazatíes sin su rostro, sin sus nombres, contando lo que vivían, con lo cual claramente hay civiles inocentes. Civiles que son usados de escudos humanos, civiles que cuando Israel anuncia y pide que evacúen algún territorio porque va a atacar, jamás hace lo imposible porque no evacúen y permanezcan como escudos humanos. No solo lo digo yo, han conocido escuchas telefónicas que ha publicado Israel, donde esto se escucha. Pero generalizar no está bien. Entonces yo no te puedo decir, hay un cambio. Hay que estar en Gaza para ver si hay un cambio. Sí es cierto que muchos lugares donde antes Israel pedía que evacúen y no lo hacían, hoy se ven andanadas de palestinos saliendo y evacuando porque han perdido el miedo. Han perdido el miedo a ese líder furioso, ese carnicero que era Sinwar, y se está empezando a ver ese cambio. Es, Veremos es- en el es futuro que el si hay más terrorismo, colaboración es que también. el terrorismo es eso, o sea, también para poder tener controlada una población, seguramente ha sido con violencia y ha sido, digamos, no sé, tomando las peores de las medidas con la propia gente gazatí para poder controlarlos y callarlos y que construyan los túneles y que escondan armas y que hagan todas las cosas que han hecho. Absolutamente, también hay muchas imágenes sobre el maltrato ahora en la guerra, sobre el robo de ayuda humanitaria. Mm, Es decir, al terrorista no le importa la vida humana, ni de los propios ni de los ajenos. Los propios lo ven como una moneda de cambio. Si tienen que morir para poder instalar en la opinión pública que Israel es un estado genocida, mm. bienvenido para ellos. Les gusta la sangre, de vuelta, la propia y la ajena. No tienen ningún prurito. No se preocupan por su pueblo. No sé si viste las imágenes de Sinwar o del búnker el otro día con la millonada de dinero que guardaba mientras el pueblo palestino pasa hambre.
yo siempre digo, y esto para mí es importante aclararlo, que los que levantan la bandera de la falaz causa palestina son antisemitas o son antijudíos o son anti-Israel. ¿Y por qué hablo de la falaz causa palestina? Quiero aclararlo para que se entienda bien. Porque los que levantan la causa palestina lo hacen contra Israel. Y una causa palestina justa sería contra sus propios líderes que rechazaron todas las oportunidades de tener un Estado propio o contra los terroristas que se han malgastado la millonada de ayuda humanitaria que han recibido en la maquinaria bélica, en construir una ciudad subterránea, mientras el pobre pueblo palestino pasa hambre. Podrían ser Qatar, eligieron ser el Líbano. Entonces, quienes realmente levantan la voz pro-Palestina contra Israel están mintiendo, están siendo parte de una narrativa pro-terrorismo. Iba a hacerte esta última pregunta que quizás ya la acabas de contestar, pero vamos a reforzar el concepto porque sinceramente, digamos, como dijimos de varias formas en esta charla, no es solo contra los judíos, no es solo contra el Estado de Israel. Ahora, dos preguntas, mejor dicho. La primera, es- no es contra la religión, es contra Occidente, es contra la democracia, es contra las libertades, o hay un componente religión, o solamente la religión se usa. No, no, hay un componente religioso de fondo, pero que claramente va contra la cultura occidental, contra nuestras libertades. Por eso es que no se entiende nunca cuando un movimiento feminista está contra Israel, que es la única democracia en Medio Oriente, y avala o respalda al terrorismo. Y si estas feministas pisaran Gaza o pisaran cualquiera de estos países que apoyan el Islam radical, no durarían 2 segundos protestando. Ya hemos visto en Irán cómo tratan a las mujeres cuando se sacan el hijab. O a los movimientos LGTB, que en Gaza son ahorcados y sin embargo protestan contra Israel. Entonces, Bueno, usan la remera del Che Guevara también los es movimientos que una frase que dice LGBT. siempre Alejo Shapire es que el pañuelo palestino o la bandera palestina es como es como la remera del Che Guevara. Claro, claro, claro. Entonces, meten todo en una misma bolsa y lo usan. Fíjate que no es casual la islamización que estamos viendo en Europa. Y mientras algunos presidentes siguen manteniendo el discurso de izquierda creyendo que no les va a pasar nada, tienen un problema muy serio. Entonces, la religión forma parte, la religión es usada, pero van por nuestras libertades. Basta con ver cómo se vive en estos países donde los dirige el Islam radical y cómo queremos vivir nosotros. Y te vas a dar cuenta que vienen por nuestras libertades y ojalá la gente grite rap, grite fuerte con todos nosotros. Hoy leí, Dani, que decía que Andalucía, que viene del al-Andaluz de la época, los 800 años que controló, los musulmanes controlaron España, lo reclaman como tierra musulmana y que dice que va a ser un reclamo que nunca va a parar. Es que, de vuelta, van por todo y no les importa la historia, sino que les importa la posverdad, que es una verdad instalada. Mira, yo no te voy a ahondar ahora que me dijiste que en las últimas dos preguntas sobre la historia del pueblo judío en Israel, pero este discurso que intentan instalar puntualmente sobre Israel, quieren hacer que la historia comenzó en el año 1947-1948, diciendo que existía un país llamado Palestina que nunca existió. Nunca existió un país llamado Palestina, nunca existieron los palestinos son un invento del año 1964 cuando se crea la OLP con Yasser Arafat, que era egipcio. Gaza antes era comandado por Egipto, Cisjordania por Jordania. Es decir, y se olvidan de más de 3.000 años de historia. Pero no les importa, porque en esta posverdad que se intenta instalar, una vez que se instaló la historia ya no importa. Por eso lo que vos me contabas va en línea con esto. Se intenta instalar que Israel es un Estado que ocupa, que roba tierras al pobre pueblo palestino. Y no hay nada más falso que eso. Por eso va de la mano con lo que vos me decías. Así funciona esta ingeniería social de décadas que te dije al inicio. Muchísimas gracias, Dani. Somos muchos los no judíos que tratamos de explicar también esta situación porque compartimos el criterio, porque bajo cualquier concepto entendemos que no es contra el pueblo judío solamente, sino que es el principio que van por todo, como lo decíamos recién, y que finalmente terrorismo es terrorismo. No tiene otro nombre, no busca otra cosa que el caos y, como decíamos, terminar con nuestras libertades o con nuestros derechos. Así que en todo lo que podamos acompañar, acá estamos. Nuestro espacio siempre está abierto para que
Si en algún momento querés comentar las noticias y ahora tenemos el contacto directo, con mucho gusto lo vamos a poder transmitir. Muchísimas gracias, gracias por levantar la voz y ojalá cada vez seamos más, porque vienen por todo y es nuestro deber en este punto de inflexión de la humanidad hacerle frente. Gracias de nuevo. Un fuerte abrazo, Dani, muchas gracias. Otro.